Bien, Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar el recorrido que iniciamos con el regreso de Jacob. Hoy vamos a ver que ya se está estableciendo en la tierra de la peregrinación de sus padres y va a desarrollarse una etapa que nos va a llevar hasta José, y de aquí en adelante todo el libro de Génesis va a estar dado en función o en el testimonio de Joseph. Vamos a iniciar en el capítulo 37 y vamos a ir del verso 1 al 4, que dice: Jacob habitó en la tierra donde su padre había vivido como extranjero, la tierra de Canaán. Estas son las generaciones de Jacob. Joseph, que su nombre representa o significa Hachén añadido, dice: siendo de 17 años de edad, era pastor con sus hermanos en el rebaño. Note algunas cosas. Primero, que la palabra está hablando de las generaciones de Jacob, pero no habla de las generaciones de Jacob, sino solamente de Joseph. Si hubiera sido todas las generaciones, hubiera empezado a nombrar desde Rubén hasta Benjamín, pero está hablando de las generaciones de Jacob. En el hebreo, el toldot, que es la palabra que se refiere a generaciones, también puede estar diciéndonos que va a hablar de algo que va a pasar. Entonces, va a hablar de Joseph. Y Joseph nos da una pista muy importante, que dice que tiene 17 años. O sea, para que usted tenga una idea, Joseph fue el último que nació en Babilonia, en la parte norte de Babilonia, y ya tiene 17 años. Eh, Recuerde también que Jacob salió después de haber habitado allí 20 años. Entonces, para que tenga una idea, los hermanos mayores de Joseph, hablando de Rubén, Yeshua, perdón, Yehudá, Simón, todos estos, o Shimón, todos ellos tienen alrededor de 25 o 30 años, mientras que Joseph tiene 17 años. También otro detalle interesante es que nos está diciendo que Joseph era pastor, ¿sí? Y todos sus hermanos también lo son. Ahora bien, nos dice: él era siervo de los hijos de Bilá y los hijos de Zipá. Es decir, que él está trabajando en los rebaños como pastor junto con los hijos de las siervas, no con los de Lea. Esos son detalles interesantes que hay que ir apuntando en nuestra educación. Entonces, aquí rápidamente usted puede ver que hay como separaciones, ¿no? Como que los de Lea no se juntan con los de Silpa ni los de Bilha, pero Joseph aparentemente prefirió o es llevado a ser un siervo más con los de Bilha. Y dice siervo de los hijos, o sea que es como el más pequeño, tiene que estar supeditado a los hijos de las que eran siervas, en este caso Bilha y Silpa. Los hijos de Bilha, Dan y Naftali, juez, lucha, son el quinto y el sexto. Y los de Silpa son el séptimo y el octavo. O sea que él está por allá abajo unos números. Eso, ¿por qué se los digo? Porque la autoridad va desde el mayor hacia el menor. Entonces, él viene siendo el menor. El más pequeño de todos viene siendo Benjamín, que nació fuera de Babilonia, y que fue, el parto de él provocó pues que su madre muriera. Entonces, vamos a continuar. Dice: y las mujeres y los hijos de Silpa, las mujeres de Suaba, y Bilha y Silpa, y traía Joseph, mire lo que dice, y traía Joseph la mala fama de ellos a su padre. Es decir, Joseph estaba trayéndole información del comportamiento no solo de los hijos de la sierva Bilha y Silfa, sino también de sus otros hermanos. Era como el que se encargaba de traer. ¿Por qué él hacía eso?
porque tenemos que entender, y más adelante lo vamos a ver, Yosef era el que más estaba cercano a su padre, el que más estaba recibiendo de la emuná de su padre, el que más estaba aprendiendo, por decir así, de Torah, y él veía las cosas que hacían sus hermanos que no eran correctas. Y él pensaba que llevándole esto a su padre, pues su padre tendría de alguna manera que corregirlo, porque él no tiene ninguna autoridad para corregir a sus hermanos, siendo que es el más pequeño. Entonces dice, él llevaba la mala fama de sus hermanos a su padre. Dice, ahora bien, Israel amaba a Yosef. Note aquí otro detalle bien importante. Primero la palabra inicia diciendo Jacob habitó. Jacob, ojo, y luego dice Israel amaba a Yosef. Entonces aquí usted puede notar que el nombre de Jacob ya fue cambiado. ¿Se acuerdan? En la enseñanza pasada el Señor mismo cambió el nombre a Jacob y le dijo, te vas a llamar Israel, de donde va a salir el príncipe, dice. Entonces, todavía cuando usted nota aquí espiritualmente que Jacob se sigue llamando Jacob, pero que está entre Jacob e Israel, es como que todavía no ha alcanzado el nivel de emuná que debería tener Jacob. Entonces él está entre Jacob o Israel. Por eso se le llama Jacob habitó, pero ahora dice, ahora bien, Israel amaba a Yosef. A partir de todos sus hijos, dice la palabra en hebreo. Lo que quiere decir es que el amor de Jacob estaba más hacia su hijo Yosef que hacia todos los demás, incluyendo a Benjamín. Esto usted tiene que analizarlo como uno que es padre, cuando quiere más a un hijo, ¿cómo podría sentirse el otro hijo? ¿Sí? Entonces, aquí hay un detalle y yo me atrevo a pensar que Jacob no ha llegado todavía a la plenitud de ser Israel como quiere el Señor, porque todavía tiene esas inclinaciones que todavía le falta, por decir así, justicia o al querer nada más enfocar su amor a un solo hijo cuando tiene 12, ¿sí? Entonces, eso es una situación un poquito complicada para los hermanos de Yosef. Y esto lo vamos a ver más adelante. Dice, él lo amaba a Yosef a partir de todos sus hijos, es decir, sobre sus hijos. Porque él era el hijo de su vejez. Así nos está diciendo la palabra que Jacob se está enfocando más a Yosef, está más unido a Yosef porque ya está más anciano. Póngase a pensar, es alguien que está enseñando, el que más le hace caso es el más pequeño, no el más pequeñito de todos, pero el más pequeño entre los hermanos más grandes, es el que se está más apegado a él, es el que lo está escuchando, es el que está aprendiendo Torah. Los otros hermanos grandes están en una edad donde están buscando aventuras, están trayéndole más preocupaciones al padre, están saliendo de sus casas. Vamos a ver que van a venir una serie de situaciones con respecto a los demás hermanos, pero está más apegado y escuchando la Torah, las instrucciones que su padre le está dando. Por eso es que él ve que sus hermanos tienen un comportamiento que debería de admitir correcciones. Entonces dice, él era el que más quería en su vejez, y él le hizo una ketonet pasim, una túnica especial. Esa palabra pasim todavía no está bien definida, pero pareciera ser que era una túnica muy bien elaborada, muy bonita, de muchos colores tal vez, y eso también es otra cosa que nos deja ver que Jacob no está todavía convertido en Israel, es decir, no ha pasado totalmente del nivel Abraham al nivel Abraham, ¿sí? No ha llegado a la estatura del varón perfecto. Entonces aquí él está dándole todo a Yosef como su hijo amado, ¿sí? Lo está amando más que los demás, le está dando más cosas a él, y cuando sus hermanos vieron que su Abba, dice la palabra, lo amaba a él más que a todos sus hermanos, miren lo que va a pasar, ellos comenzaron a odiarlo. Es decir, es un padre que está dejando de ver que tiene 12 hijos, entre los cuales debe repartir su amor, y está enfocando su amor a uno solo. Y eso
no es sano en un hogar. Entonces dice, ellos comenzaron a odiarlo y llegó al punto donde ellos no podían ni hablar con él en Shalom. Oiga eso. O sea, los hermanos se sentían muy mal con él, lo odiaban. Ya la palabra odiar es algo pesado en la Torá. Y más que ahora diga que no podían ni hablar con él en Shalom. Es decir, ya llega el momento en que ni lo quieren nombrar como hermano, no lo están considerando como un hermano, y esa es una situación difícil en un hogar. No hay Shalom. Entonces, más aún, miren lo que va a pasar ahora en el versículo del 5 al 9. Joseph tuvo un sueño, el cual contó a sus hermanos y ellos lo odiaron aún más. Miren cómo estaba creciendo el odio en ese hogar. Él les dijo a ellos, Shema, escucha, mientras les cuento acerca de este sueño mío, escuchen lo que les voy a contar, le está diciendo. El sueño era, estábamos atando manojos, gavillas, en el campo, cuando de repente mi manojo se levantó por sí mismo y se paró derecho. Entonces los manojos de ustedes se reunieron alrededor del mío y se postraron delante de mi manojo. Oiga, si los hermanos están odiándolo porque el papá está enfocando más su amor hacia ellos, su preferencia hacia él, ¿cómo será ahora que escuchan ellos e interpretan ellos que él va a estar por encima de ellos? Entonces sus hermanos protestaron por el sueño que les está contando y les dice, ¿has de reinar tú sobre nosotros? ¿Tendrás dominio sobre nosotros? Y mire lo que causa, ellos lo odiaron aún más por sus sueños y por sus palabras, por lo que salía de su boca, por lo que salía de su corazón. Entonces, Joseph aparentemente no se intimidó con este tema, o tal vez veía la actitud de los hermanos, pero no les hacía caso. Y dice, él tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, miren, he tenido otro sueño. Vi el sol, la luna y 11 coajabín, estrellas, inclinándose ante mí. Otro sueño que puede causar impacto, ¿sí? Aquí lo que estamos viendo, que no lo están viendo los hermanos, y vamos a ver que tampoco el padre, es que Joseph no está hablando de él, no está hablando lo que sale de su corazón, está hablando lo que el Ruach HaKodesh le está dando que le diga a ellos y también a nosotros, ¿sí? Dice en Amós 3, 7 al 8, de hecho, mi Señor Dios no hace nada sin haber revelado su propósito a sus siervos los profetas. Un león ha rugido. Cuando el Señor, un profeta habla, no habla él, habla el león de Judá. ¿Quién puede sino temer cuando sale esa palabra verdadera de la boca de un profeta? Y dice, mi Señor Dios ha hablado. ¿Quién puede sino profetizar? Es decir, lo que está haciendo Joseph contando un sueño es dando una profecía que no es de él, es una profecía para edificarlos a ellos como hogar, para exhortarlos, para consolarlos, pero ellos no están entendiendo eso. Eso es como cuando estamos en una asamblea, en una congregación, y Dios está hablando verdaderamente, pero la gente no lo entiende, la gente quiere escuchar cosas bonitas. Y ahí es donde dice Miqueas 3:5, así dice el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, los cuales cuando tienen algo que morder, cuando quieren, necesitan plata, comida, cosas del mundo, esos profetas proclaman, hablan, pero contra aquel que no les pone nada en la boca, declaran guerra santa. Es decir, que hoy hay mucha gente diciendo, así me dijo el Señor, pero lo están diciendo para que lo vean como algo grande, como alguien que realmente es un profeta cuando no lo es, porque lo está haciendo por su interés propio, por el interés que tiene de que estén en una congregación o que traigan ofrendas o lo que sea. No es más que como aquí dice, un profeta que tiene algo, que necesita algo que morder. Entonces, aquí el profeta no lo están viendo como profeta, lo están viendo como un muchacho de 17 años
y que está hablando del corazón de él, pero él está hablando lo que Dios está mandando a decirle a ese hogar, a esa congregación, y lo está llamando porque la profecía debe ser esto, debe ser para edificar, para exhortar, para consolar, no para decir que vas a tener y vas a tener y vas a ser, para que edifiquen a las personas que están ahí, para que los exhorten a hacer algo y para que los consuelen si tienen una situación. Entonces aquí hay dos sueños que tenemos que mirarlo, dos sueños. Uno primero que habla de algo material desde mi punto de vista, y esto es lo que yo siento que el Señor nos está diciendo en estos sueños. Hay un sueño que es de trigo. Él dice, estaban en el campo y hacían manojos, hacían gavillas, cosechaban trigo y lo iban acomodando como era usual en la cosecha. Y luego él dice, el trigo de ustedes, los manojos de ustedes, se inclinaron a mi manojo que se mantuvo, se separó. Entonces, esto es un sueño de una profecía que va a ocurrir después de un tiempo, unos 20 años más va a ocurrir esto. Esto, lo que el Señor está diciendo es material. Le está diciendo a esto, los está exhortando a que escuchen que va a venir una situación donde Yosef, siendo la representación de Yehoshua, los va a poner en escapatoria de la muerte física en la tierra. Y luego les va a hablar de un segundo sueño donde aparece la luna y las estrellas, el sol, la luna y las estrellas. Aquí le está hablando de algo más allá de lo material, le está hablando de algo celestial, de los astros. Entonces, esto les está hablando de la vida en la Jerusalén celestial, porque allí se van a inclinar, como vamos a ver. Entonces, hay un sueño material y hay un sueño celestial. Son dos sueños que le está planteando. Como no está hablando de él, sino de Yehoshua hablando, estos hermanos no lo entienden, esta familia no lo entienden. Y así pasan cuando Dios está hablando verdad, la gente no quiere escuchar eso. Quiere escuchar las cosas que le gustan. Entonces, los hermanos lo que ven con esas palabras de verdad que está hablando Yosef, ellos lo que ven es que él se quiere imponer sobre ellos y esto va a crear más envidia y más odio. Ellos están entendiendo porque ellos han escuchado a su padre dándole Torah, dándole instrucciones, de que Abraham hizo repartición de sus bendiciones, de que Jacob también repartió sus bendiciones. Y ellos están pensando de que ahora como este es el hijo amado, ellos van a quedar fuera de las bendiciones y eso les causa más odio y envidia hacia su hermano Yosef. Miren lo que dice en el versículo 10 al 11. Dice, después que le cuenta el sueño a los hermanos, el sueño del sol, la luna y las estrellas, él le estaba contando esto ya no a solo sus hermanos, ahora su padre está escuchando esto y miren lo que pasa. Pero su padre lo reprendió diciéndole, ¿qué es este sueño que has tenido? Que tu madre, yo y tus hermanos vengamos y nos inclinemos en tierra delante de ti. Entonces sus hermanos lo envidiaron, pero su padre guardó las palabras. Aquí el sentido es el siguiente, o la enseñanza es la siguiente. Note que Jacob está escuchando el sueño y note lo que le dice inmediatamente Jacob, que tu madre, yo y tus hermanos, pero recuerde que la madre de Yosef murió ya hace rato. Sí, noten que Jacob le está diciendo a su hijo que con este sueño tu madre, yo y tus hermanos, pero note que la madre de Yosef ya murió. Es decir, ya, ¿cómo es que se va a inclinar si ya murió? Por eso a mí me da la impresión de que el sueño es un sueño sobre la Jerusalén celestial, no sobre algo terrenal, porque ya la madre de Yosef murió y lo que estamos dejando o nos está dejando ver la palabra es que Yosef no está hablando de él, está hablando de Yehoshua, que le está diciendo, primero los voy a rescatar de lo terrenal y luego los voy a llevar a la celestial. Tanto en lo terrenal se van a inclinar como cuando estén en el día octavo se van a inclinar. Entonces, por eso la madre está muerta. ¿Cómo se puede inclinar? Pues se va a inclinar cuando su cuerpo esté transformado en la Jerusalén celestial, donde todos nos inclinaremos delante de él.
Entonces los hermanos lo envidiaron, pero su padre guardó las palabras. Eso es importante. Su padre sabía por Torah que él estaba recibiendo del Ruach HaKodesh, que ya le había hablado varias veces, que eso que estaba hablando Yosef no era de él, sino que venía de Yehoshua, de Hashem. Entonces, Yosef como hijo amado va a ser enviado. Note esto, Yosef, el hijo amado, va a ser enviado a buscar a sus hermanos y al rebaño. ¿Ven qué hermoso está sonando esto? Dice, sus hermanos habían ido a pastorear el rebaño de su aba o de su padre a Siquem. ¿Dónde es Siquem? ¿Qué nos recuerda Siquem? Paremos allí y analicemos esto. Siquem era el lugar donde los hijos Shimón y Leví con sus hombres habían masacrado esa ciudad. ¿Sí? Y habían no solo causado homicidio, sino que habían causado robo y sobre todo habían traído el rompimiento del chalón en el hogar. En Siquén había ocurrido lo de Dina. Entonces, todo esto, y ellos van para Siquén a pastorear, es decir, iban para allá como arrogantes, como aquí estamos nosotros los que acabamos con esto y aquí vamos a pastorear. Era una situación donde ellos están siendo imponentes ante los que estaban allí, pero no son ellos los que han sido, han amedrentado a esas poblaciones que obviamente todavía resienten lo que pasó, sino que ya vimos en la enseñanza pasada que fue Hachén el que trajo temor sobre esas poblaciones cananeas alrededor de Sihem. Así que ellos creían que eran ellos, pero es Hachén que lo está guardando. Sin embargo, ellos se toman la gloria para ellos y siguen imponiéndose como que matamos a esto, el que se meta con nosotros los matamos. Esto es lo que nos está dando este mensaje aquí y ellos se van allá. Sihem está lejísimo, mire, ellos están en este lugar, ellos viven aquí en Hebrón y se van a ir hasta Sihem. Eso es bastante lejos, es más allá de Jerusalén. O sea, le tomó 3 días más o menos, creo que recordemos, cuando fue Abraham desde Hebrón hasta el Macón, el lugar donde el Señor le dijo, preséntame a tu hijo en el altar. Y ahora, imagínense que van más allá, o sea, se habían alejado de su padre. ¿Por qué se habían alejado de su padre y de su hogar? Porque no querían estar ahí con su hermano, porque no querían escuchar Torah, querían estar fuera, querían estar allá donde estaban las mujeres de Sihem y poder hacer lo que querían allá sin que su padre y la Torah los corrigiera. Entonces se fueron lo más lejos posible de su hermano y de su padre. Y le dice, mire cómo viene ahora, Yisrael, no Jacob. Yisrael preguntó a Yosef, ¿no están tus hermanos pastoreando el rebaño en Siquem? Ven, ve y te enviaré, le dice a él. Ve y te enviaré a ellos. Note lo que está pasando y lo que ya vimos en los sueños. Los sueños no vienen de Yosef, vienen de Yehoshua como una profecía. Y ahora lo que estamos viendo es que el hijo amado es enviado a buscar a sus hermanos y al rebaño que están lejos, más allá de donde los podría alcanzar las palabras de su padre, las palabras de la Torah. Y le dice, ve y te enviaré a ellos. Lo enviaré a ellos. Él respondió, Ginei, heme aquí, envíame. Él le dijo, ve ahora, le dice Israel. Y dice, mira la paz de tus hermanos y la paz del rebaño. Mira el chalón si hay en ellos y mira el chalón del rebaño. No sé si está captando el mensaje que está dándonos esta palabra. Va a enviar al hijo amado a ver si hay chalón en donde están. No solo los que están allí, los hermanos de el enviado, sino todo el rebaño que está con los hermanos. ¿Capta lo que está diciendo la palabra? Y le dice, y devuélveme palabra, devuélveme el pacto, ven con ellos con el pacto.
Luego él lo envió desde las profundidades. Mire cómo dice eso, desde las profundidades de Hebrón. Desde allá, de las profundidades, va a salir el enviado. ¿A qué? A ver la paz de los hermanos y la paz de todo el rebaño. Y él se fue a Siquem. Pero cuando va a Siquem, Siquem está lejos. Joseph se pierde. Y de repente aparece un cierto hombre, dice la palabra, un cierto Ish encontró a Joseph en el campo. ¿Quién es ese Ish? No se sabe, la palabra no deja ver. Es un Ish como el que se le apareció a Jacob en las oscuridades. No, es un Ish que le está hablando a Joseph y lo está guiando y le está casi que advirtiendo, le está diciendo, el hombre, el Ish, le pregunta diciendo, ¿qué estás buscando? Y Joseph le dice, Joseph le dice, estoy buscando a mis hermanos. Él respondió, le respondió Joseph y le dice, por favor dígame, ¿dónde están pastoreando el rebaño? ¿Cómo están llevando? ¿Será que habrá paz en ese rebaño? Están en Siquem, ¿cómo podrían estar en paz si están haciendo cosas que no deberían estar haciendo? Pero bueno, entonces el Ish le dice, ellos se han ido de aquí, se han alejado. Dice, porque les oí decir, el Ish los oyó. El Malak, el ángel que tenía Hashem allí, los oyó y ahora está dándole el camino correcto a Joseph para que lo halle. Y dice, porque les oí decir, vamos a ir a Dotán. ¿Qué significa Dotán? Dotán significa dos pozos. Es decir, acuérdense de lo que hemos aprendido, los pozos eran donde se congregaban en los rebaños de Abraham, y allí se compartía la palabra, las enseñanzas que Abraham estaba recibiendo de Ruach HaKodesh era transmitida a sus siervos y sus siervos a otros siervos, es decir, había predicación de la palabra en los pozos, pero ahora hay dos pozos. Entonces, ¿qué se está predicando en esos dos pozos? Hay una predicación del árbol de la vida y una predicación del árbol del otro conocimiento. Entonces Joseph fue tras de sus hermanos, ¿a dónde? A Dotán, y dice, y los encontró entre dos pozos. ¿Por qué? Note que es el enviado que va a buscar no solo a sus hermanos, sino a todo el rebaño, a los hermanos y al rebaño, a ver si había paz. Juan 1:11 nos dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cuando él va llegando, los hermanos lo ven a distancia y dicen, antes de que llegara cerca de ellos, ellos conspiraron contra él para matarle. Porque ellos dijeron, el uno al otro se están en contubernio ahí viendo que el hermano con su túnica hermosa viene, es el amado, se está acercando el amado y le dicen, miren, el Baal Halomot, el Baal Halomot. ¿Qué significa eso? El Señor o el dueño de los sueños está viniendo. El Baal Halomot. En Mateo 16:24 dice, pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por Baal-Zebú, el príncipe de los demonios. Entonces aquí lo están comparando con un Baal a su hermano. Y le dicen, ahí viene. Y empiezan a conspirar. ¿Y qué dicen? Matarlo. Viene la envidia, los celos, el rechazo al amado, todo se levanta ahí solo con verlo, hermano. No ha llegado, todo solo con verlo. Y dice, ahora que venga, vamos, matémoslo. Arrojémoslos a uno de los pozos y podemos decir, una bestia salvaje lo devoró. Homicidio, mentira, conspiración, todo en un hogar donde debería haber shalom. Y podemos decir una bestia salvaje lo devoró. ¿A quién le van a decir? A su padre, a quien lo ama. Veremos qué sale de sus sueños. O sea,
después que lo mate, no se va a poder cumplir la profecía. Vamos a ver si ese sueño se da, si lo matamos. ¿Quién se va a inclinar a ese muerto? ¿Quién lo va a encontrar en la Jerusalén celestial si lo matamos aquí? Se acabó lo del trigo y se acabó lo del sol, la luna y las estrellas. Eso es lo que piensan las tinieblas que ahora están abrazando a estos muchachos en el territorio de Sichem. Entonces, Rubén, que es el mayor, pero que no tiene, ojo, lo que voy a decir, Rubén es el primogénito, pero la primogenitura en él ha decaído. ¿Por qué? Por el pecado que él cometió contra su padre. Acuérdense que él se subió a la cama de una de las esposas o mujeres de Jacob. Así que él no tenía mucha autoridad. Sin embargo, él apela a la primogenitura para decir, hoy él dice, pero cuando Rubén oyó esto, él lo salvó de la mano de ellos. O sea, Rubén intervino para que no ocurriera el homicidio allí. No debemos matarlo, dice Rubén. No derramemos sangre. Échenlo en un pozo aquí en el desierto, pero no pongan ustedes mismos sus manos sobre él. Note cómo hablan de él como tercera persona. Él. No dicen no matemos a mi hermano o nuestro hermano. Mátenlo a él. Rubén quería salvarlos de ellos y pensó en devolverlo a su padre. Es decir, miren cómo está pensando Rubén. Ok, me va a tocar a mí porque soy el primero. Trata de salvarlo y de repente devolverlo a su padre. Todo eso están pensando y todavía Yosef no ha llegado. En Juan 19:6 dice, entonces cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, gritaron diciendo, crucifícale, crucifícale, Pilato. Y Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no encuentro ningún delito en él. ¿Hay algún parecido en lo que estamos escuchando de los hermanos y en lo que vamos a escuchar o se va a escuchar 2000 años después? Vino a suceder que cuando Yosef llegó delante de sus hermanos, ellos le arrebataron. Miren lo que va a ocurrir. Le arrebataron lo que representaba el amor del padre. La túnica esa hermosa que tenía puesta. Lo agarraron y lo echaron en un pozo a comer polvo porque el pozo estaba vacío. No había agua en él. Entonces, miren lo que van a hacer. Ellos se sentaron a comer. ¿Qué cosa más grande? El hermano está tirado en un pozo sin agua, lleno de polvo, tragando polvo en ese pozo seco, y ellos se sientan a comer. De verdad que había odio en esos hermanos. Pero mientras alzaron la mirada que estaban comiendo, vieron una caravana de ismaelitas. ¿Descendientes de quién? De Ismael, uno de los hijos de Abraham, viniendo de Gilad con sus camellos cargados con especies aromáticas, bálsamo, mirra, y eso lo iban a llevar hacia Misraim, hacia Egipto. Esa es una caravana que venía desde Babilonia y pasaba por todo Canaán, lo que es hoy Israel, y llegaba a Egipto a vender, y luego de Egipto traían otras cosas. Esa era una zona comercial allí, una carretera comercial. Entonces, Yehudá, miren lo que va a pasar ahora. Note que Rubén, uno de los más grandes, o el primogénito, trata de salvarlo y evitó que lo mataran, pero prefirió que lo tiraran a un hueco. Y luego Yehudá, el cuarto en la jerarquía de los hijos, va a decir, ¿qué ganamos matando a nuestro hermano? Aquí por lo menos ya Yehudá le dijo hermano. ¿Qué ganamos? Y note que es Yehudá. Eso es muy importante. ¿Qué ganamos matando a nuestro hermano y cubriendo su sangre? Venga, vamos a venderlo para los Ismaelín. No pongamos nuestras manos sobre él, porque es nuestro hermano y nuestra carne. Está reconociendo que la Torá, las instrucciones que le había dado desde Abraham hacia su hijo Yitzhak, hacia su
padre hoy, Jacob, era que no se podía permitir el homicidio dentro de ellos. Y no solo iban a cometer un homicidio, sino un homicidio de su hermano. Seguramente los que pedían la sangre de su hermano eran los que ya habían saboreado la sangre por la espada en Siquén, que eran Simón y Leví. Ahora Yehudá, que es el cuarto, por eso es que está Simón y Leví, y el cuarto es Yehudá, es el que está interviniendo para que no hagan el asesinato de Yosef. Entonces dice, sus hermanos estuvieron satisfechos, o sea, satisfechos con lo que Yehudá está diciendo, no lo matemos, ¿sí? ¿Qué ganamos? Dice Yehudá, ¿qué ganamos? Entonces, cuando pasaban los mercaderes, mire lo que dice, los mercaderes madianitas, ojo, que decíamos que eran ismaelitas, pero ahora son madianitas. Aquí lo que nos muestra la palabra es que los madianitas que vienen de Cetura están juntos con los ismaelitas. Ya hay un contubernio ahí entre los hijos de Cetura y los hijos de Ismael para hacer pacto de acabar con Yosef en este caso. Entonces dice, ellos sacaron a Yosef, sus hermanos, del pozo y vendieron a Yosef a los Ismaelín. Mire cómo intercambian entre Ismael y Madián, o sea, los ismaelitas y los madianitas. Y lo vendieron por 20 piezas de plata. Entonces, estos ismaelitas, madianitas, llevaron a Yosef a Misraim. 2000 años después, hay un parecido a esta situación cuando escuchamos en Mateo 26:15 que dice, y dijo, ¿qué estáis dispuesto a darme? Ojo, ¿quién dijo eso? En nuestras traducciones dice, lo dijo Judá el Iscariote, el hombre de Cariot, de la ciudad de Cariot, que se llama Judá. Su nombre en hebreo es Yehudá. El mismo que está diciendo, vamos a ganarnos una platita, acá, 2000 años después está diciendo, vamos a ganarnos una platita de nuevo. Dijo, ¿qué estás dispuesto a darme? ¿Qué están dispuestos ustedes, fariseos, a darme para que yo les entregue a la simiente, a Yehoshua? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata. Yosef nada más costó 20, Yehoshua costó 30. El objetivo de lo que hace con todo esto, las tinieblas, es quitar el shalom de los hogares. Cuando él trae división a los hogares, ningún hogar va a permanecer en shalom. Va a haber contiendas de hijo con padre, de hermano con hermano, de esposo con esposa. ¿Por qué? Porque las tinieblas lo que buscan es robar el shalom. Dice, Rubén regresó al pozo, al ver que Yosef no estaba en el pozo, rasgó su vestido en señal de duelo, temió seguramente que sus hermanos lo mataran. Él regresó entonces a su hermano y dijo, el muchacho no está allí en el pozo. ¿Dónde puedo ir ahora? Porque él está preocupado. ¿Por qué está preocupado él? Está más preocupado por el shalom del padre, por el shalom que ahora no va a haber en el hogar, y está buscando que haya shalom llevando al hijo de regreso al hogar. Ellos tomaron la túnica de Yosef, miren lo que representaba el amor del padre, mataron un carnero y empaparon la túnica con la sangre. Entonces hicieron que le llevara la túnica ornamentada a su padre. Ojo, ellos no la llevaron, mandaron a una gente que estaba con ellos, a los siervos de ellos, llévenle esto a mi papá y díganle que este se murió. Eso es lo que le están mandando a decir. Y dice los que llegaron ante Jacob, ante Israel, encontramos esto, por favor examínelo. ¿Es la túnica de tu hijo o no? Él la reconoció y gritó, es la túnica de mi hijo, gritó. Algún animal salvaje ha rasgado a Yosef en pedazos. Jacob rascó sus ropas y poniendo cilicio alrededor de su cintura, guardó luto por su hijo por muchos días.
Un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Por muchos. A partir de ese momento el chalón de ese hogar fue destruido. La vida de ese padre estaba en ruinas. Todos sus hijos y todas sus hijas se reunieron alrededor de él y trataron de consolarlo. ¿Cómo? Esos que están provocando la falta de chalón vienen con hipocresía a abrazarlo y dice, trataron de consolarlo. Si querían consolarlo, ¿por qué no le trajeron el chalón? Lo que representaba el chalón, el hijo amado. Todo lo contrario, estaban obrando con hipocresía, estaban haciendo más daño al crearle los muchos días sin chalón a Jacob. Él rehusó toda consolación diciendo, descenderé al Sheol, a mi sepultura, enlutado por mis hijos. Estaba diciendo, de aquí hasta que me muera no tengo chalón. Y su aba lloró por él. Mientras tanto, los madianitas vendieron a Yosef en Egipto para Potifar, un ministro del faraón, un capitán de la guardia, dice la palabra. Sin embargo, quiero que veamos en el Salmo 22, 18, que dice, reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Esto es otra vez Yosef siendo sombra de lo que era Yehoshua. Y en el tiempo del Mesías, esto es en el tiempo de David que está diciéndose eso, y miren lo que está ocurriendo en el tiempo del Mesías. Y habiéndole crucificado, se repartieron sus túnicas, echando suertes. Todo está escrito acerca de nuestro amado Yehoshua. Vino a suceder en el tiempo, dice la palabra. Miren lo que va a ocurrir ahora. Las tinieblas han hecho que el chalón sea destruido en el hogar. Ahora las tinieblas van a buscar la destrucción de la simiente. Porque una vez que las tinieblas entran en los hogares y destruyen el chalón, no van a permitir que ahí entre la simiente, que entre la palabra, que entre Yehoshua. Entonces las tinieblas van a buscar la muerte de la simiente. ¿Cómo la van a buscar? Escuche, vino a suceder en el tiempo que Yehudá descendió, oiga cómo dice, descendió de entre sus hermanos y se asentó, o sea, se estableció, se alejó de la casa de Jacob, quizás porque en su mente estaba todo lo que había pasado, y se estableció cerca de un hombre llamado Hirá, familia noble, pero noble ¿de quién? De los cananeos, que era un adulamí, un cananeo. Un adulamí significa alguien de cuevas, que vive en cuevas. Este cananeo adulamí, o de Abdulá, acuérdese de la cueva de Adulá, donde se metió, o se va a meter cuando lleguemos a esa enseñanza sobre David. Allí era una cueva, entonces estos vivían como en cuevas. Allí fue Yehudá, allí descendió espiritualmente, cayó, ¿sí? Y se estableció allí. Y dice, ahí Yehudá vio una de las hijas de un cierto cananeo, cuyo nombre era Shua, que significa el nombre de la mujer. Shua significa poder, poder de riquezas. Era una familia noble, tenían plata esos cananeos, y allí se establece Yehudá. Y él tomó ¿a quién? A Shua, y durmió con ella, se casó con ella. Ella concibió y tuvo un hijo a quien llamó despierto. Ella concibió otra vez y tuvo un hijo a quien ella llamó Onán, fuerte. Entonces ella concibió aún otra vez y tuvo un hijo a quien ella llamó Shela. Note que la que está poniendo los nombres es la cananea, la que tiene el poder y la riqueza. Y él estaba, ¿quién? Yehudá, estaba en Ketzib. Era un lugar, Ketzib, Yehudá estaba en Ketzib ahora, y Ketzib significa falso. Es decir, Yehudá había descendido y se había convertido en un Yehudá falso. Alguien de la casa de Jacob, alguien que está en la promesa, se está convirtiendo en algo falso. Después que dejó que las tinieblas se apoderaran de él, ha ido descendiendo y descendiendo y descendiendo, y ya está convertido en alguien falso. Entonces,
Cuando él está en Ketzib, ella le dio, Shua le está dando a luz a su hijo Shelah, que significa petición. Yehudá tomó entonces mujer para él, su primogénito. Yehudá va a tomar una mujer. ¿De dónde la va a tomar? De donde está viviendo, en la falsedad, en las cuevas, en todo lo que está semejando a tinieblas. Y el nombre de esa mujer que tomó para su primogénito fue Tamar, que significa palmera. Pero el primogénito de Judá, oiga esto, era malo a los ojos de Hachén. Así que Hachén lo mató. Cuando usted escuche lo mató, no es que Hachén fue con un hacha, con un cuchillo y lo mató o mandó a los ángeles a que lo mató. Sencillamente, Hachén se aparta y todo lo que hay alrededor que es malo va a caer sobre esa persona. Cuando Hachén se aparta porque hay maldad en esa persona, todo lo malo le va a venir sobre él y eso es lo que lo mata. Ya hemos visto que la espada que viene sobre nosotros no es de Hachén, es de nosotros mismos. Entonces, eso es lo que está ocurriendo aquí. Hachén se aparta y este hombre, el primogénito de Yehudá, va a morir. Entonces habló Yehudá a Onán, a su segundo hijo: ve a la mujer de tu hermano y únete a ella y levanta simiente para tu hermano. Sin embargo, Onán sabía que la simiente no contaría como él. Miren todo lo que hay aquí, uno malo, el otro egoísta y malo también. Así que cuando él tenía relación con la mujer, con Tamar, la mujer de su hermano, él vertía el semen en la tierra para así no dar cera a su hermano, para no dar simiente. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Las tinieblas están evitando que Yehudá tenga simiente. Lo que él hacía era malo ante los ojos de Hachén, así que él se apartó y todo lo malo cayó sobre él y lo mató. Pero el sentido de esto que estamos hablando aquí espiritualmente es evitar que de Yehudá venga una simiente. ¿Por qué? Porque más adelante nos va a revelar el Señor, dice: el cetro no se apartará de Yehudá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Shiloh. Shiloh, ¿se acuerdan de eso? El enviado. Y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Es decir, de Yehudá tenía que venir la simiente. ¿Cuándo iba a venir la simiente? Cuando todos los reyes, porque todos los reyes que van a venir para Yehudá, para la casa de Judá, que vamos a ver ahora un poquito de eso, todos venían de la casa de Yehudá, todos eran de la simiente de Yehudá. Pero cuando se acabara ese reinado de Yehudá, iba a venir el enviado. ¿Sí? Por eso dice: el cetro no se apartará de Judá. El reinado de Yehudá se va a mantener hasta que venga Shiloh, el enviado. Y a él se da la obediencia de todas las naciones. Como eso el diablo ya sabe, porque esta pelea no es de ahora con Jacob, esta pelea es desde el Gan Eden. Cuando le dijo: tu simiente, tú la herirás y él te va a hacer herida en la cabeza y tú le vas a herir el calcañar. Eso es una guerra espiritual que viene y que la simiente es a través de Judá, que ya se la mostró a Lish, ¿se acuerdan? En la lucha espiritual que también tuvo Jacob, que lo salvó el Chahar. Pues todo esto se viene dando, ya las tinieblas están correteando, ya las tinieblas han afectado el hogar, ya las tinieblas han afectado a los hijos, ahora están buscando que esos hijos en ellos no prospere la simiente. Sin shalom, en mis hermanos, un hogar está dividido. En un hogar habrá contienda de hijos con hijos, hermano con hermano, padre con hijo, marido con esposa. Todo va a estar destruido en términos de shalom. Yehudá, note que descendió por él mismo espiritualmente. Él decidió bajar, descender e irse a tierra de oscuridad, a tierra de cueva, y unirse con Shula, poder, riqueza. Y va a tener hijos que le van a salir como malos, porque él descendió a la maldad. En cambio, Yosef,
que no quería descender, que estaba en Torá, lo hacen descender sus hermanos, lo van a hacer descender a Egipto, a tierra también mala, ahí lo van a hacer descender. Entonces, este evento donde se rompe el chalón y se trae la división en los hogares, es lo mismo que ocurrió en el hogar de Jacob y trascendió hasta el día de hoy. Ese chalón que se rompió allá por el tema de Yosef terminará en lo que hoy es el pueblo de Israel dividido en dos casas. Una casa que se llamó la casa de José y otra casa que se llamó la casa de Yehudá. Eso usted lo vamos a ver después cuando estudiemos los otros libros. Pero vaya a Primera de Reyes que dice, cuando todo Israel vio que el rey no los había escuchado, el rey de Yehudá, hijo de Salomón, el pueblo respondió al rey, no tenemos parte en David, ninguna participación en el hijo de Yese, en Isaí, que significa yo poseo. O sea, todo le estaba diciendo, no tenemos nada que ver con la raíz, con el brote que viene de Isaí, de donde viene la simiente, que todo es de Yehudá. Y dicen, a tus tiendas, Israel, regrésense al mundo, espárzanse por el mundo, todos los que son de la casa de José. Entonces los israelitas regresaron a sus hogares. A partir de ese momento hay dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel. La casa de José en el norte y la casa de Judá en el sur. Todo esto vino de rompimiento de Chalón. Entonces Yehudá dijo a Tamar su nuera, como estaba viendo que no había simiente, le dice a Tamar su nuera, quédate viuda en la casa de tu padre hasta que mi hijo Shela o Sela crezca. Porque él pensó, yo no quiero que él muera también como sus hermanos. Es decir, ya él estaba viendo que todos los hijos que se iban con Tamar morían. Pero él no está viendo lo espiritual porque ha descendido tanto que ya se volvió falso. Así que Tamar fue y habitó en casa de su padre. Al tiempo Shua, la mujer de Judá, murió. Ahora Jehudá es viudo. Después que Jehudá se había consolado, subió para estar con sus trasquiladores en Timán, lugar que se llama porción, parte. Él y su amigo Hirá, el Adulamí, observe que sigue pegado a las tinieblas, Jehudá, le fue dicho a Tamar, tu suegro ha subido a Timán para trasquilar sus ovejas. Entonces ahora Tamar, palmera, va a idear algo. Así que ella se quitó la ropa de viuda, cubrió su rostro completamente con un velo y embelleció su rostro y se sentó a la entrada de Inaim. Inaim, dos fuentes de agua también, que están en el camino a Timán, porque ella vio que Sela había crecido, pero ella aún no había sido dada a él como mujer. Pues Tamar tenía intenciones de tener descendencia, pero para mí, era Ruach HaKodesh, buscando que se cumpla lo que ya se había establecido, que de Yehudá saliera la simiente. Porque dice en su palabra en Isaías 5:5, 8, porque mis planes no son tus planes, ni son mis caminos tus caminos. Había un plan que ya Hashem había trazado y que aunque Yehudá tomara los caminos que tomara y aunque Tamar planeara lo que planeara, el Señor iba a hacer eso porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus planes son nuestros planes. Cuando Yehudá la vio, él pensó que ella era una zaná, una ramera, porque ella se había cubierto el rostro. Él se volvió, están en el camino, la ve allí, se volvió a propósito donde ella estaba y dijo, sin darse cuenta que ella era su nuera, porque estaba cubierta, ven, déjame estar contigo. Ella respondió, ¿qué darás para estar conmigo? Claro, era una ramera, estaba pidiendo algo a cambio del servicio. Él le dijo, yo te enviaré un cabrito del rebaño de carneros. Ella dijo, ¿me darás algo con garantía que lo enviarás? Porque no llevaba el carnero ahí, no llevaba el cabrito, así que ella le pide una garantía. Él respondió, ¿qué te daré como garantía? Y ella dijo, tu sello, mire lo que le está pidiendo, tu sello con su cordón y el cetro que llevas en la mano.
¿Qué era lo que estaba diciendo el Señor? Hasta no se apartará el cetro de Judá. Así que él se los dio a ella. Entonces él estuvo con ella y ella concibió de inmediatamente, porque los planes del Señor van a ser cumplidos. Y ella concibió de él como si fuera su mujer, como si se hubiese casado. Isaías 55:11 dice: así es la palabra que sale de mi boca, dice Hachem. No vuelve a mí incumplida, pero cumple lo que me propongo lograr. Lo que le envíe a hacer a la palabra se hará. Si Él nos ha dicho que nos transformará para llevarnos al día octavo, mi hermano, eso se va a cumplir, aunque usted coja por donde quiera agarrar, Él lo va a traer. Ojalá sea con cuerdas de amor y no con otras cosas, no con espada, no con bastonazos. Ella se levantó y se fue y se quitó su velo y se puso su ropa de viuda. Yehudá envió el cabrito con su amigo Adulamí, el adulamita, para recibir las cosas de garantía de la mujer, pero él no la encontró. Hago un paréntesis para decirles algo. El Señor no está incumpliendo aquí porque Yehudá es viudo, Tamar es viuda. No hay nada que les impidiera que pudieran casarse, ¿sí? No se está cometiendo ¿cómo se dice? Una inmoralidad. Ellos podían haberse casado porque ambos eran viudos. Entonces él ahora le va a enviar el cabrito para que ella le devuelva el cetro y el sello, cosas muy importantes. Y entonces el adulamita llegó al lugar aquel, a las dos fuentes, y preguntó a la gente que estaba cerca: ¿dónde está la Kedeshá? Ojo, que ahora no era soná ramera, era Kedeshá. Hay una diferencia entre esas dos palabras. Soná es una ramera que cobra por su servicio. Una Kedeshá es una mujer que es prostituta de algún templo. Es decir, que los templos paganos tienen estas Kedeshá para que la gente vaya y tenga relaciones con ella y haga ofrenda a esos dioses. Imagínense en dónde está metido Yehudá. Dice, esa Kedeshá que estaba en el camino en las dos fuentes. Ellos respondieron: no ha habido ninguna Kedeshá aquí. Entonces el adulamí, el amigo, regresó a Yehudá diciendo, le va a decir a Yehudá: no la pude encontrar. También la gente allí dijo: no ha habido ninguna Kedeshá aquí. Entonces Yehudá dijo: está bien, deja que se quede con las cosas para que no seamos avergonzados públicamente. Como si todas las cosas que hacemos en este mundo no tienen consecuencias. Es decir, ahora dice que no seamos avergonzados públicamente. Yo le envié el cabrito y trata de decirle a su amigo: hey, yo cumplí, pero tú no la pudiste encontrar, así que no me pueden avergonzar públicamente. Pero el Salmo 25:3 dice: ciertamente ninguno de los que esperan en ti serán avergonzados. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. Entonces, aquí esta palabra le va a caer a Yehudá. Después de 3 lunas le fue dicho a Yehudá, 3 meses después: Tamar, tu nuera, ha estado actuando como una soná, una ramera. Además, ella está preñada. Yehudá dijo: sácala y que sea quemada viva. Mire cómo está la mente de Yehudá. Mientras la sacaban, envió este mensaje. Cuando la están sacando ahí, luchando para ella, le dice: llévenle esto al hombre que me puso encinta. Dice: estoy encinta del hombre a quien pertenece y estas cosas. Y añadió: examina estos. ¿De quién son estos? El sello, el cordón y el bastón, el cetro. Entonces Yehudá reconoció que le pertenecían. Él dijo: Tamar es más justa que yo, porque yo no la dejé ser mujer de mi hijo Selá. Es decir, él ahora, al darse cuenta, se siente avergonzado, cayó la vergüenza sobre él y se siente que él no es justo, que no es un sadik,
que no es un practicante de la justicia, como nos dice Yehoshua que seamos. Y él nunca más volvió a dormir con ella. Cuando ella tuvo los dolores de parto, fue evidente que iba a tener mellizos. Mientras estaba con los dolores de parto, uno de ellos sacó su mano. Escuche lo que voy a decir, o lo que dice la palabra. Y la partera tomó su mano y puso una cinta escarlata. ¿Se acuerdan de ese color escarlata? En la mano de ese bebé que estaba saliendo. Y dijo, este salió primero. Pero entonces él retrocedió su mano, el bebé, y su hermano, el otro mellizo, salió. O sea, no sacó la mano, el otro salió. Así que ella dijo, ¿cómo te la arreglaste para romper primero? Por lo tanto, él fue nombrado Peretz, rompimiento. Ese niño que salió, que no tiene la escarlata, se llamó rompimiento. Entonces salió su hermano con la cinta escarlata. Oiga lo que nos está diciendo la palabra, en su mano, y fue dado el nombre Serac, que significa el que irradia. Entonces, note lo que va a pasar después en Josué 7:1, que dice, mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de ¿quién? De Será, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Ese niño que tenía la escarlata va a causar la apostasía en Israel, ¿sí? Por el otro lado, el que se rompió para salir de esa matriz, que es Pérez, de él va a seguir continuando la simiente, porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con emuná, con fidelidad. Así que de Pérez, rompimiento, va a venir la simiente, que está dentro de Mateo 1, del 1 al 15, y en Lucas 3, 23 al 38. Y ahora vamos a ver algo hermoso. La simiente, según la Torá, por la parte legal, viene de Judá, viene de Yehudá. Cuando pasan aproximadamente 1200 años del nacimiento de Pérez al nacimiento de Yeshua, más o menos 1200 años, va a ocurrir esta genealogía que está tanto en Mateo como en Lucas. Pero note algo, dice en Números 1, 17 al 18, entonces Moisés y Aarón tomaron a estos hombres que habían sido designados por sus nombres y reunieron a toda la congregación el primer día del mes segundo, y se registraron según sus antepasados por familia, por sus casas paternas, según el número de nombres de 20 años arriba, uno por uno. ¿Por qué les leo este pasaje? Porque usted se preguntará, como yo me pregunté, ¿cómo puede venir de Yehudá la simiente, Yehoshua? ¿Cómo puede venir si él no salió de semen de hombre, de cera de hombre? Entonces, ¿cómo llegó a Yehudá? Bueno, primero tiene que notar que por ley, por Torá, son los hombres los que definen la casa familiar. Yehoshua, su padre, por la ley, por la Torá, legalmente, es José, como nos han hecho saber, Yosef. Mire qué analogía más interesante. El padre legal es de Yehoshua, es Yosef. ¿Sí? El Yosef del tiempo de él. ¿Sí? Pero ese es su padre adoptivo. Pero por ley tiene que ser registrado que Yehoshua viene de Yehudá porque Yosef, su padre, que se casó con la Miriam, le va a dar, va a adoptar a Yehoshua, no siendo de él, como todos sabemos. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que es de Judá si no vino cera de Yosef a Miriam para que Yeshua naciera? Sabemos que él no es el padre. Entonces tenemos que ver esto. La simiente es según la carne. Dice en Romanos 1:3, acerca de su hijo que nació de la simiente de David según la carne. Nació de la simiente de David, es de Yehudá. Dice
en Juan 7:42, ¿no ha dicho la Escritura que el Mesías, el Cristo, viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era? Y en Gálatas 4:4 nos confirma, pero cuando vino la plenitud, el cumplimiento, el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Bajo la ley lo adoptó Joseph, pero él viene de mujer según la carne. Entonces, les regalo esto. Tamar, palmera datilera, que es lo que significa su nombre, es la primera mujer que va a tener relaciones con Yehudá y que da semilla, porque Shula no dio semilla, o sea, no vino la semilla a través de ella. Luego vamos a notar que si usted sigue todas las genealogías, se va a encontrar con Rahab. Rahab, que significa amplia, era aquella soná, esa prostituta de Jericó. Jericó está, no podemos definir si era cananea o no era cananea, era una población antes de entrar a Canaán, seguramente cananea, o sea, esta cananea, esta de Jericó, se va a unir con un descendiente de Yehudá llamado Salmón, que significa envoltura, y ahí sigue manteniendo la semilla de Yehudá. Luego, esa simiente va a pasar por Ruth, que significa amistad, y Ruth es moabita, que se casa con alguien de Yehudá, Boz, que significa Boaz, que significa ligereza. Y luego sigue la genealogía y nos encontramos con David, que se va a casar con Betsabé, que significa, es en realidad Betsabé, su nombre es Batsheba, que significa hija del juramento. Ella no es ni siquiera de Israel, es hitita, igual que Tamar, igual que Rahab, igual que Ruth. Ninguna de ellas era de Israel. Y se casa con alguien de Yehudá, nada más y nada menos que el amado. David significa el amado, que es de la tribu de Yehudá. Y si seguimos la genealogía, nos vamos a encontrar con Miriam. Miriam, que va a ser la esposa de Joseph. Antes de ser esposa de Joseph, aparece nuestro amado Ruach HaKodesh. Y es el Ruach HaKodesh el que pone el cigoto, él pone la porción de donde iba a venir nuestro amado Mesías dentro de la matriz de Miriam, que significa rebelión, interesante. Y es de allí de donde va a venir, según la carne, de la descendencia de David, porque Miriam era de la descendencia de David, de la casa de Yehudá. Y así se cumple la palabra del Señor, que es recta. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, que está mostrada en Tamar, cananea, en Rahab de Jericó, en Ruth, moabita, en Betsabé o Batsheba, que es hitita. Y la única que es de Yehudá es Miriam. Pero sin embargo, todos los descendientes que vinieron allí no eran sino gentiles, es decir, de otras naciones, no del pueblo, porque el Señor le dijo: ve a buscar a tus hermanos y mira la paz de ellos y las del rebaño. Entonces, cuando se cumpla que todo ese rebaño esté reunido, todo el rebaño y los hermanos serán salvos, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob. Y todos el pueblo escogido, que aquí claramente nos deja ver la palabra, que no es un solo pueblo, sino un pueblo que se va a mezclar, pero que al final para él es unos hermanos y un gran rebaño que tendrán la paz de Hashem. Bendiciones.